tardes. Vamos en este tema a desarrollar los métodos de cálculo de pantalla. En primer lugar, desarrollaremos unos aspectos generales. Después trataremos el punto más importante del tema, que es el análisis de la estabilidad propia de la pantalla con los diferentes métodos de cálculo que vamos a tratar, aunque hay muchos más. Y al final desarrollaremos un poco de pasada el tema de estabilidad global, con algo más de detalle la estabilidad del fondo de la excavación. Y al final del tema tenéis una serie de ejercicios resueltos que ilustran sobre todo la parte más importante de estabilidad y algo de estabilidad de fondo. Vamos con los aspectos generales del cálculo de pantallas. Como para cualquier estructura, hay que cumplir una serie de condiciones generales para que aseguren que se cumplen lo que llamamos estados límites. En cuanto a una pantalla, aparte de establecer un diseño inicial adecuado en planta, en alzado, etc., una vez que está fijado ese diseño, tenemos que cumplir unos estados límites últimos relacionados, como sabemos, con la integridad de la estructura, y unos estados límites de servicio que están referidos a que la estructura no llega al colapso, pero su funcionamiento se ve seriamente impedido, su funcionamiento adecuado. En cuanto a los estados límites últimos, tenemos principalmente dos. Uno relacionado con la resistencia estructural de la propia pantalla, es decir, de cómo el hormigón de la pantalla está adecuadamente diseñado y resiste a los esfuerzos que tiene que soportar. Y luego otro relacionado con el terreno, que es la seguridad frente a hundimiento o rotura del terreno. Entonces, igual que vimos en los pilotes, por ejemplo, que teníamos que comprobar una carga tope, que era la carga de resistencia de la propia estructura del pilote, y el hundimiento del terreno, que era la resistencia del terreno, aquí tenemos igualmente una resistencia estructural de la pantalla y una resistencia del terreno. En cuanto a los estados límites de servicio, pues tenemos también los usuales en cimentaciones. No podemos tener asientos y movimientos de la propia pantalla que sean excesivos y que no puedan estar en relación con lo que admite la propia estructura. Y también tenemos unos movimientos del terreno circundantes, es decir, no podemos causar asientos ni movimientos del terreno en el entorno de la pantalla que dañen las edificaciones próximas. Además, en pantallas existen otros estados límites de servicio también específicos relacionados con el agua, porque las pantallas, como dijimos en su definición, no solo sirven para contener el terreno, sirven también para impedir que el agua entre dentro de la excavación. Entonces, no podemos admitir que se produzca una infiltración de agua más allá de un cierto límite, ni a través del elemento, es decir, ni a través de este punto, de estos puntos, ni por debajo. Y luego tampoco podemos permitir que el cambio que produzcamos en el agua freática del entorno pueda tener repercusión, pueda dañar por asientos diferenciales, como vemos en este esquema, a los edificios vecinos. ¿Cuáles serían las ideas fundamentales para el diseño de las pantallas? Pues la primera de todas podríamos decir que es el agua. El agua es el condicionante básico. Y si una pantalla falla, es muy probable que ese fallo esté relacionado con el agua. Para ello, la manera de que el agua no sea la causa de un fallo de nuestra estructura, necesitaríamos un estudio previo extensivo de cómo es ese nivel freático, de qué variabilidad tiene, de las características del terreno, un diseño cuidadoso, adecuado a esas condiciones, y además que lo hagan personas con cierto o con bastante experiencia en el tema, y que la obra se haga con un control exhaustivo. El segundo condicionante son las afecciones a los colindantes, y eso es uno de los objetivos y de las comprobaciones principales que siempre tenemos que hacer cuando hacemos una pantalla, es estar seguros, dentro de lo que admite la técnica actual, de que no vamos a afectar a los colindantes, de que no van a tener asientos ni fisuras. Para eso,
Las reglas generales las veremos con algo más de detalle, pero no se deben hacer voladizos mayores de 5 metros. Y estos voladizos no se refieren solo a la parte superior que está, la parte superior de la pantalla que está sin arriostrar, sino también a la distancia entre arriostramientos sucesivos. Deben tener de este orden de 5 o quizás 6 metros, pero más de eso empiezan a producir asientos importantes en los edificios vecinos. Y además disponer anclaje a arriostramientos del lado de la seguridad. Es decir, más vale pasarse que tener luego problemas y producir daños. Y el último condicionante, evidentemente, es la resistencia del terreno y de la propia pantalla, pero de alguna manera esto está bastante controlado y la técnica actual que tenemos es bastante adecuada para hacer un dimensionamiento correcto. Lo que queda un poco más allá del control exhaustivo y de lo que podemos tener muy dentro de nuestro control es el condicionante básico del agua y las afecciones. Por eso hay que cuidarlas especialmente. De los estados límites vamos a hablar de primero los que están relacionados con el terreno y luego veremos los que están relacionados con la estructura. En esta diapositiva he intentado relacionar los estados límites que ya conocemos de muros con los estados límites que vamos a ver en pantalla, para que veamos que en todas las estructuras de cimentación hay un paralelismo bastante directo entre un tipo de estructuras y otras. Para muros ya vimos que teníamos que controlar la estabilidad global, es decir, que se formara un círculo de deslizamiento que se llevara toda la cimentación o toda la contención entera. Aquí puede pasar igual, puede haber un deslizamiento profundo que se lleve no solo la pantalla, sino los anclajes y todo lo que tenga relacionado con ella. También existe el vuelco y el deslizamiento ya propio de la estructura de contención. Aquí tenemos el vuelco del muro y el deslizamiento del muro. Con la pantalla no está tan separado y no podemos hacer comprobaciones independientes de vuelco y deslizamiento porque todo funciona de una manera conjunta. La pantalla se mueve transversalmente y además gira, pero todo ocurre a la vez. Esta es el principal estado límite último que vamos a comprobar y en el que vamos a centrar nuestro esfuerzo en este tema. Existe también el estado límite de hundimiento, es decir, cuando este muro, en el caso de muros, tuviera un peso y una carga exterior suficientemente grande, la zapata no sería capaz de soportar ese peso y se formaría el círculo de deslizamiento que llamamos hundimiento de la zapata. Pues aquí no hay zapata, pero seguimos teniendo cargas verticales que pueden hacer que la pantalla se hunda verticalmente, como si fuera un pilote, por llamarlo de alguna manera. Y existe además otro problema asociado solamente a las pantallas, que es que que el peso que tiene el terreno en esta parte, que deja de estar equilibrado con el que hemos excavado aquí, produzca una superficie de rotura en la que el terreno deslice en esta dirección. Tienda como a intentar pasar por debajo de la pantalla y salir a la zona que he excavado. Eso se llama levantamiento de fondo de la excavación o inestabilidad del fondo de la excavación. Ahora podríamos ver los estados límites asociados a la estructura, es decir, al fallo del hormigón de la estructura o de alguno de los elementos que forman la estructura. Aquí vemos, por ejemplo, que se produzca el fallo estructural porque se rompa la parte que está empotrada de la pantalla por el hecho de las presiones excesivas que pudiera tener aquí, y eso se manifestaría claramente en un levantamiento del fondo localizado. Puede haber fallo estructural de los arriostramientos o de los forjados que vaya construyendo por pandeo o por exceso de compresión, y eso provocaría la rotura de la pantalla aquí. Y también pueden romperse algunos de los anclajes, por lo cual la pantalla se rompería y
y habría un momento máximo aquí que no sería capaz de aguantar. Esta es la tabla de coeficientes de seguridad que ya conocemos del código técnico. Vemos que siempre se aplican los mismos coeficientes de seguridad para determinadas situaciones, para determinados estados límites que no están asociados a un tipo particular de cimentación. Aquí tenemos el hundimiento, que se comprueba con un coeficiente de seguridad de 3, sean pilotes, sean zapatas o sean pantallas, como en este caso. La estabilidad global, que se usa 1,8 también para todos los casos, y la capacidad estructural, que está referida a la resistencia de la propia estructura, es decir, el hormigón con respecto al cortante, al momento flector, etc. Las acciones van mayoradas con 1,6 o con las que dice la norma característica del tipo de material. En este caso, como la que refiere la norma de hormigón, pues la norma de hormigón tiene coeficientes de seguridad específicos para acciones que sean permanentes o acciones variables. Y eso aparece aquí descrito, que para los estados límites últimos del elemento de cimentación, los esfuerzos deben estar asociados a las condiciones pésimas de cálculo. ¿De acuerdo? Por eso está aquí el coeficiente de 1,6. Es decir, tengo que calcular la capacidad estructural con las acciones mayoradas, no con las características que son las que usamos para todos los demás casos. Y para pantallas tenemos una serie de estados límites característicos únicamente de las pantallas, como la estabilidad del fondo de excavación, que tiene un coeficiente de 2,5, sifonamiento, que es un problema asociado al agua, que ya veremos, tiene un coeficiente de seguridad de 2, y rotación o traslación, que se refiere en este caso a la estabilidad propia de la pantalla, y que tiene 0,6 en cuanto a las acciones, pero este índice que aparece aquí como 7 nos explica que está referido al empuje pasivo, y para elementos finitos no se tiene en cuenta eso en el empuje pasivo, sino solamente un 1,5 en los materiales. Con respecto a ese tema del empuje pasivo, está relacionado con lo siguiente. Si recordáis esta figura simplemente representa el valor del coeficiente K de empuje horizontal, que pasa desde un valor activo, que es un valor pequeño, cuando el muro, pantalla o el elemento que esté inicialmente unido al terreno se separa de él. Entonces la K activa tiene un valor de estos órdenes, de 0,20, 0,30. Si me acerco y me muevo contra el terreno, empezaré a desarrollar un empuje que se llama pasivo, como muy bien sabemos. Y si no me muevo, si esta pantalla no se puede mover, estaré en un estado de reposo. Entonces, vemos que el desplazamiento X, es decir, lo que me tengo que separar del terreno para que se desarrolle el empuje activo, está en valores del orden de milímetros. Por lo tanto, siempre voy a suponer que en muros o en pantalla voy a desarrollar el empuje activo, porque ese movimiento casi siempre puedo asegurar que lo voy a tener. Pero sin embargo, si veo en la parte del empuje pasivo qué desplazamiento horizontal tengo que tener para desarrollar el empuje pasivo completo, este de aquí, veo que tengo que irme ya a varios centímetros. En la realidad, puede ser que no sea capaz de desarrollar, que no se mueva la pantalla tanto contra el terreno para desarrollar este valor completamente. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que como este valor de empuje pasivo ayuda a la estabilidad, si no soy capaz de desarrollarlo completamente, tengo menos seguridad. Por lo tanto, debo de ser prudente a la hora de evaluarlo. Entonces, lo que hace la norma es decir, yo no estoy seguro de ser capaz de desarrollar el empuje pasivo completo. No lo puedo asegurar. En los casos reales que he analizado, no siempre se ha desarrollado el empuje pasivo completo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues suponer que me he quedado
en una zona intermedia. ¿Y esta zona intermedia cuánto va a ser? Pues un 60% del empuje pasivo total. Daos cuenta que si no lo hiciera así, estaría diseñando una pantalla que tiene un empuje pasivo de resistencia, es decir, de estabilidad, que no es real. Por lo tanto, la pantalla, si luego no desarrolla ese empuje real, puede caerse, puede perder la estabilidad. Por eso es tan importante. En esta tabla simplemente presentamos el orden de magnitud de los desplazamientos horizontales que debe tener la pantalla para poder desarrollar el límite del empuje activo y el límite del empuje pasivo para distintos tipos de suelos. Vemos que si relaciono este del activo con este del pasivo, el activo necesita 8 milímetros, mientras que el pasivo necesita 8 centímetros, 10 veces más. Aquí en arena media necesito 7 décimas de milímetro para el activo, sin embargo necesito 1,5 centímetros para el pasivo. Y así sucesivamente. Vemos que andan del orden de 10 veces más aquí en arena compacta, de 5 décimas a 6 milímetros. Con lo cual, si bien puedo estar bastante seguro de que este desplazamiento se produce, no debo ser tan confiado en suponer que el pasivo se va a producir. Por eso aplicamos el coeficiente de seguridad. Empezamos ahora con la parte más importante del tema, que es el análisis de la estabilidad propia de la pantalla y de los diferentes métodos que tenemos para comprobarlo. Tenemos en general 3 tipos de métodos de cálculo que podemos clasificar en métodos de estado límite, métodos semiempíricos y métodos de tensión de formación. Los métodos de estado límite son los que hemos usado hasta ahora para muros, por ejemplo, y son los que usamos en cálculo manual, que es suponer que se ha desarrollado la cuña activa cuando en el tractor de la pantalla, cuando la pantalla se mueve hacia la excavación, y la cuña pasiva en la parte anterior. Y en cada una de esas zonas, pues el empuje activo y el pasivo correspondiente. Los métodos semiempíricos son métodos basados en el análisis de casos reales, analizar muchos casos reales y establecer relaciones en cómo se comporta la pantalla y la naturaleza del terreno. Están basados en la experiencia práctica. Estos dos métodos, el estado límite y el método semiempírico, son los métodos que inicialmente se desarrollaron cuando no había metodología de cálculo por ordenador. Una vez que aparecieron los ordenadores, se contó con una potencia de cálculo mucho mayor que permitía considerar otros procedimientos. Esos son los métodos de tensión de formación, que tienen en cuenta pues cómo se deforma el terreno en relación a la pantalla y pueden establecer situaciones más parecidas a la real dentro de ciertos límites. Los dos principales son lo que llamamos el modelo de Winkler, que es suponer que el terreno se comporta como una especie de muelle y entonces reacciona con mayor o menor fuerza según el muelle es comprimido en un valor mayor o menor, y el método de elementos finitos, que simplemente, como conocéis, representa la totalidad del terreno y asocia a ese terreno pues unas leyes de tensión de formación. Nosotros vamos a tratar en este tema los estados límite, que es el método manual, digamos, por excelencia, antes de que hubiera cálculo por ordenador, que además permite entender mejor cómo es el funcionamiento mecánico de la pantalla, aunque tenga muchas limitaciones. Y luego vamos a hablar un poco, porque desarrollamos algún ejemplo, el modelo de Winkler, y en algún tema posterior veréis que lo usaremos como método de cálculo. Aquí solo lo usaremos para comparar los resultados del estado límite con el modelo de Winkler. Este cuadro es simplemente informativo para que podáis leerlo tranquilamente y ver la relación entre los métodos clásicos, que son los métodos de estado límite, que he puesto aquí en la imagen relacionada, los métodos elásticos, que se refieren sobre todo a los
programas que usan el método de Winkler, y los métodos numéricos que se refiere a los elementos finitos. Os recomiendo que lo leáis y veáis las grandes ventajas o inconvenientes que tiene cada uno. Métodos que vamos a estudiar en este tema, pues solo vamos a estudiar métodos de estado límite en este tema, y son dos fundamentalmente. El método de estudio para pantallas en voladizo. Pantallas en voladizo son aquellas que no están ni arriostradas ni tienen ningún anclaje, simplemente resisten por su propia configuración geométrica y evidentemente por el empotramiento que tienen en el terreno. Y luego pantallas con un solo apoyo que puede ser un arriostramiento o un anclaje. Para el cálculo es indiferente, para el cálculo con este método. Para este tipo de pantalla en realidad existen dos métodos, pero nosotros vamos a usar uno solo, que es el método americano de base libre. Hay otro llamado método europeo de base empotrada, que lo citaremos para que veamos la diferencia, pero no lo usaremos. Y comprobaremos los resultados con el modelo de Winkler. Insisto en que vamos a ver solo un método para pantallas en voladizo y un método para pantallas con un solo arriostramiento, que es el método americano. Empezamos con las pantallas en voladizo. Vamos a empezar con el análisis conceptual de cómo se comportan las pantallas en voladizo, porque necesitamos entender cómo funciona una pantalla antes de poder entrar a calcularla, y para también poder analizar adecuadamente los resultados que ese cálculo me dé. La perspectiva que asumimos es pensar que tenemos una pantalla infinita, es decir, una pantalla mucho más larga, con mucho más empotramiento del que se necesita, y vamos a ir recortando ese acortamiento progresivamente y viendo cómo cambia el comportamiento. Y lo haremos hasta que lleguemos al límite de estabilidad. Vamos a ver el comportamiento de la pantalla infinita. En primer lugar, en cuanto al equilibrio, vemos que el terreno del trasdos, que ha quedado desestabilizado por el hecho de excavar dentro de la pantalla, tiende a moverse hacia la excavación, por lo tanto experimenta o produce un empuje activo contra la pantalla. La pantalla entonces se moverá hacia la excavación y empujará a esta zona de terreno, la cual reaccionará con un empuje pasivo contra la pantalla. Tenemos con este conjunto de fuerzas asegurado el equilibrio. Pues podemos tener equilibrio horizontal, porque podríamos hacer que esta suma horizontal fuera igual a cero, el empuje activo fuera exactamente igual al empuje pasivo. Pero sin embargo, como están situados a distinto nivel, siempre habrá un par de fuerzas, un momento, que no es equilibrado todavía por nadie. Entonces, la condición de que exista equilibrio en este sistema es que en algún punto inferior aparezca un contraempuje que sea capaz de desarrollar un momento contrario al que teníamos desequilibrado. ¿De acuerdo? Luego, como regla importante, tenemos que pensar que tiene que haber 3 empujes al menos para que haya equilibrio, porque 2 pueden estar equilibrados en horizontal, pero nunca van a estar equilibrados en momento. Luego necesito un tercero para equilibrar el sistema. Eso se producirá cuando la deformada de la pantalla sea compatible con esos empujes. Aquí vemos que la pantalla se separa del terreno, por lo tanto es compatible con este empuje activo. Aquí vemos que empuja a esta zona, por lo tanto es compatible con el empuje pasivo. Y aquí vemos que vuelve a meterse contra el terreno de trasdos, es decir, empuja al terreno de trasdos, luego desarrolla un contraempuje aquí. Luego, si es posible, esta deformada es compatible. Y más abajo seguirá viendo también empujes y contraempujes. Lo que pasa es que cuanto más me meta en profundidad, estos movimientos van a ser más pequeños y por lo tanto los empujes más pequeños. De forma que llegará un momento, como he indicado aquí, a partir de esta línea, que habrá una zona en la que esos desplazamientos contra o a favor del terreno sean
tan pequeños que podamos considerar que esa zona está sin actividad. Es decir, que la pantalla ahí no se entera de nada, no aporta nada, no resiste, ni se mueve, ni contribuye de ninguna manera a la estabilidad de la excavación. Vamos a ver entonces cómo se comporta esta pantalla que hemos analizado antes según vamos reduciendo la longitud de empotramiento. Aquí vemos que esta zona que decíamos que no aporta nada, la vamos a quitar. Si la quitamos, este punto que decíamos que no se mueve nada, aquí sigue sin moverse, es decir, estamos suponiendo que este punto de abajo de la pantalla es como si estuviera con un apoyo fijo. Y puesto que esto no influía, la parte de arriba será exactamente igual a la que teníamos antes, se mantiene toda la deformada y el equilibrio que habíamos desarrollado antes. Si a partir de ahí seguimos reduciendo y quitamos toda esta parte de la pantalla, ahora la deformada ya no será la misma, puesto que este punto que antes estaba de alguna manera sujeto por lo que tenía debajo, ahora no está sujeto. Y es lo que llamamos un punto que equivale a un apoyo libre. ¿De acuerdo? Este punto ahora se ha podido mover. Luego, al perder toda la ayuda de apoyo que le ofrece esta parte, la deformada cambiará de la roja a esta azul, que vemos que tiene una mayor flecha, una basculación mayor que la que teníamos anteriormente. Tendremos equilibrio siempre y cuando seamos capaces de desarrollar este contraempuje. Y se perderá el equilibrio cuando cortemos tanto la pantalla como para que este contraempuje no sea capaz de desarrollarse. Y esa es la clave. Podemos cortar la pantalla hasta que este punto, este equilibrio no sea capaz de desarrollarse porque el contraempuje no pueda aparecer. Podemos plantearnos, aún habiendo reducido tanto, cómo reducir esas deformaciones. Pues nos podemos plantear el aumentar el canto, pero el canto, cuando las pantallas son cortas, son relativamente rígidas ya de por sí, y aumentar el canto más no aporta nada. Aumentar el empotramiento, es decir, podemos volver atrás para reducir las deformaciones que pudieran ser inadmisibles, y la solución más propia es dejar el empotramiento tal y como lo hemos desarrollado, pero introducir apoyos o tirantes que contribuyan a la estabilidad. Por lo tanto, lo que he perdido aquí abajo de contraempuje por el excesivo recorte lo puedo compensar poniendo aquí arriba apoyos o tirantes. Aquí lo que vamos a hacer es ese mismo razonamiento que hemos visto, lo vamos a ver con un cálculo hecho con un modelo de muelles, con un modelo de Winkler, del que hemos comentado antes. Como este modelo es numérico, no puedo poner una longitud infinita, pero he puesto una longitud muy grande, 35 metros en relación a 5 metros de excavación, que eso es impensable para una pantalla. Entonces vamos a ver lo que pasa. Aquí tenéis lo que me da el programa con flecha, es decir, en relación al movimiento de la pantalla, momento flector, cortante y la resultante de empujes. Entonces lo que más nos importa aquí es ver la flecha. Vemos que tenemos una flecha bastante alta y que el movimiento de la pantalla deja de ser casi visible a partir de esta zona de aquí, de 15 metros. A partir de 15 metros lo que hay debajo no se mueve ni se entera de nada. Eso se manifiesta más claramente en los esfuerzos. A partir de por aquí, los esfuerzos tanto de momento flector como de cortante son mínimos. Es decir, la pantalla por debajo de 20 no tiene ni momento flector ni cortante. Y los empujes del terreno, vemos que hay una resultante aquí de empujes activos, una resultante aquí de empujes pasivos, y claramente aparece el contraempuje, la tercera fuerza que es capaz de estabilizar la pantalla. Ese contraempuje corresponde a un movimiento contra el terreno que se produce aquí abajo y que apenas se ve, pero es suficiente como para desarrollar estas fuerzas.
Aquí lo que representamos es lo mismo, este es el mismo esquema de antes, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ir quitando las zonas sin actividad en el mismo programa. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes conceptualmente ahora en el programa. Quito estos 20 metros que no tenían actividad y compruebo que lo que me sale es exactamente lo mismo. No tengo ningún tipo de problema, ningún tipo de diferencia, y vemos aquí en los valores numéricos, ni en los empujes, ni en los momentos, ni en la deformada. Si sigo quitando, yo lo he hecho recortando, recortando, recortando hasta que el programa me ha dado un error. Es decir, el error corresponde a que la pantalla ya no es estable. Pues me he quedado un poquito antes del error y he dibujado los resultados. Vemos que en cuanto a la deformada tengo un poquito más, es decir, se deforma más la pantalla puesto que le he quitado la ayuda que tenía aquí debajo. Los momentos flectores no han cambiado demasiado en este caso, pero sí han cambiado un poco los cortantes, y lo que más ha cambiado de todo han sido los empujes. Estos empujes, que aquí como máximo eran 142, que correspondían a este contraempuje y que se distribuían en una profundidad mayor, aquí se ha reducido muchísimo. Por lo tanto, para poder seguir manteniendo el equilibrio, puesto que tiene menos amplitud en donde distribuirse, lo que tiene que tener es un pico mucho mayor. Por lo tanto, vemos que ese empuje aumenta hasta casi 3 veces. Y como conclusión, el empotramiento límite para una pantalla en voladizo vemos que es del orden de 9,7 metros, que es casi el doble de lo que era la profundidad de excavación, que eran 5 metros. Vamos a desarrollar ahora los métodos de cálculo para pantallas en voladizo. El método que vamos a usar es conocido como método de Bloom, y como es para pantallas en voladizo, no se tienen en cuenta anclajes ni arrastramientos, y la pantalla se sostiene por sí misma, es decir, depende su estabilidad solamente del tramo empotrado, a través de los empujes pasivos y de los contraempujes que se desarrollan aquí abajo. Se pueden tener en cuenta cargas exteriores, se puede considerar el nivel freático, se pueden considerar un suelo estratificado con las distintas propiedades que tenga tanto en tras 2 como en intra 2. Lo único que no tiene en cuenta el rozamiento terreno-pantalla, igual que hacíamos en muros en la hipótesis de Rankine. Aquí no se tiene en cuenta que haya rozamiento de la pantalla, del suelo con el hormigón. Además, no hay interacción real con el terreno, es decir, eso significa que el coeficiente de empuje es siempre el mismo, es el activo y el pasivo, independientemente de que la pantalla se mueva más o menos hacia un lado y hacia otro, y eso no es del todo real. Y al ser un estado límite, un método de estado límite, los estados límites consideran que el suelo se ha roto, es decir, que el empuje activo está porque el suelo se ha roto y el pasivo está también porque el suelo se ha roto. Pues cuando ocurre eso, el método no permite calcular desplazamientos. Por lo tanto, no podemos, a partir de este método nunca podemos estimar cuál es el movimiento de la pantalla, ni tampoco el movimiento del terreno. Un tema muy importante que hay que tener siempre en cuenta cuando usamos estos métodos es que todo el cálculo se va a basar en la hipótesis que hagamos de cómo se mueve la pantalla. Si la hipótesis es válida, el razonamiento que hagamos y las conclusiones que saquemos serán válidas, si no, no lo serán. Por ejemplo, podríamos hacer estas dos distintas hipótesis de cómo se mueve la pantalla, pero una de ellas no es válida. Por ejemplo, podemos suponer que la pantalla, empujada por el terreno, por este empuje activo, se desplaza y gira, pero en toda su altura en el tras 2 tiene empuje activo y en toda su altura en el intra 2 tiene empuje pasivo. O podemos hacer esta segunda hipótesis, que es que la pantalla se desplaza pero también gira, y ese punto de giro está dentro de la vertical inicial, de la posición inicial de la pantalla. Si ocurre esto, tendré una zona de empuje activo aquí, una de pasivo, pero tendré una zona de pie en donde la pantalla se vuelve a meter contra el terreno y tengo empuje pasivo, y se separa de esta parte y tengo empuje activo. Podemos decir que una de las dos no es válida. ¿Cómo lo podríamos razonar?
Pues la manera es simplemente por equilibrio. Si os acordáis del razonamiento que ya habíamos hecho antes, si solo tengo aquí empuje activo y solo tengo aquí empuje pasivo, podría haber equilibrio horizontal, pero ¿hay equilibrio de momentos? Pues no, porque estas dos fuerzas no están en la misma línea, por lo tanto hay un par de fuerzas haciendo girar a la pantalla así. Luego esta hipótesis no es válida y no podemos dar este movimiento de la pantalla por bueno. Sin embargo, esta sí, porque estas dos fuerzas no se equilibran, pero al aparecer el contraempuje equivalente aquí, sí que pueden conseguir el equilibrio de momentos. Por lo tanto, esta sí es válida. Pero, insisto, tened en cuenta que todo lo que vamos a deducir supone una hipótesis concreta, que es esta, que la pantalla gira con un punto de giro situado en la misma vertical de la pantalla y que los empujes son coherentes con ese movimiento de la pantalla. Pues vamos a ver cómo definir los empujes en la pantalla. Ya tenemos claro que tenemos estas cuatro zonas, una zona de empuje activo y pasivo por encima del punto de giro y otra de empuje pasivo y activo por debajo. ¿Cómo serán las leyes de empujes? Pues como sabemos, igual que pasaba en los muros, esto es exactamente igual, dependen de la tensión vertical multiplicada por el coeficiente de empuje, del coeficiente de tensión horizontal. La tensión vertical aquí depende solamente de la densidad asociada a la altura con respecto a este punto, y aquí depende de la densidad asociada a esta altura que empieza aquí, ¿de acuerdo? Luego las leyes van a ser lineales empezando en este punto y van a ser lineales empezando en este punto, salvo que tuviera una sobrecarga aquí, entonces empezarían con el valor de la sobrecarga. Y ese valor de la sobrecarga multiplicado por el coeficiente de empuje nos daría la tensión horizontal. Y la tensión vertical en cualquier punto multiplicado por el coeficiente de empuje nos da la tensión horizontal o el empuje horizontal. Aquí hay un salto, porque hay un salto aquí justo en este punto. Y aquí igual, porque hay un salto aquí hacia más y aquí un salto hacia menos. Pues porque aquí pasamos en el tras 2 de empuje activo, cuyo valor es del orden de 0,3, a un empuje pasivo, cuyo valor es de 3,3. Mientras que aquí pasamos de un 3,3 porque es empuje pasivo a un valor de 0,3 de coeficiente de empuje. Por eso se produce este salto. El dibujo no está muy bien hecho porque esta línea debería de coincidir con este punto, igual que esta línea debería en su prolongación coincidir con este punto. Por lo tanto, ya tenemos cuáles son empujes activos y cuáles son pasivos, y pasamos ahora a ver cómo aplicamos esto para el cálculo de la pantalla usando lo que llamamos la hipótesis de Bloom. ¿En qué consiste la hipótesis de Bloom? La hipótesis de Bloom consiste en simplificar el cálculo, que en teoría incluiría todos estos empujes y toda la pantalla, reduciendo este conjunto de empujes que aparece por debajo del punto de giro y sustituyéndolo por su resultante. Y su resultante no aplicada a donde correspondería, que sería un punto intermedio por aquí, sino aplicada justo en el punto de giro. Además, asume que en este punto el momento de todas las fuerzas va a ser cero. Y eso equivale de alguna manera a suponer que la pantalla se acaba aquí, es decir, al prescindir de esta parte de pie de pantalla que hemos sustituido por su resultante. Hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, este método de cálculo lo que nos da es la pantalla de menor longitud posible antes de que se caiga, puesto que es un estado límite, es lo más corta que puedo yo hacer la pantalla que sea estable. Eso va asociado al hecho de que este trozo de pie de pantalla que está por debajo del punto de giro va a ser lo más pequeño posible, y por el hecho de ser lo más pequeño posible vamos a poder hacer esta sustitución. Insisto, esto es muy importante, porque si estamos analizando una pantalla que no sea la estrictamente que me da este método, la estrictamente necesaria por estabilidad, justo antes de que la pantalla se caiga, y pongo en lugar de lo que mida esto
en el estado límite pongo 3 metros más, esta sustitución del conjunto de empujes por su resultante ya no es válida y ya no podré analizar esa pantalla por el método de Bloom. Ejemplo, imaginaos que calculamos cuál es la longitud de empotramiento que necesita una pantalla por el método de Bloom, es decir, la mínima que yo tengo que poner para que la pantalla sea estable. Si pongo menos, se cae. Esa es la idea de este método. Imaginaos que aquí nos salen 10 metros. De esos 10 metros, digamos que 2 son por debajo del punto de giro. ¿De acuerdo? Y eso, como son 2 metros frente a 10, este error que se comete al sustituir esos empujes por su resultante es relativamente pequeño y el método es válido. Sin embargo, si en lugar de analizar una pantalla que tiene 10 metros de empotramiento, pongo una que tiene 15, ya no estoy justo en el límite de la estabilidad y voy a seguir intentando sustituir un conjunto de empujes por una resultante cuando ya no es tan sencillo, cuando ya esa sustitución me está produciendo un error mayor del que tenía en la hipótesis de Bloom original. Por lo tanto, este método sirve para calcular el empotramiento de la pantalla en el límite de la estabilidad. Con eso puedo deducir qué empotramiento mínimo necesito para que una pantalla sea estable. Y si el empotramiento es mayor que ese empotramiento, la pantalla ya sé que es estable. Lo que no me sirve para calcular la pantalla, para calcular los esfuerzos, para calcular cómo son los empujes, ni siquiera, porque no se cumplen estas hipótesis. En esta diapositiva simplemente os hago la referencia de dónde aparece esto que acabamos de ver en el código técnico, en el apartado, en el apéndice F, y veis que reflejan un diagrama de empujes similar al que nosotros hemos hecho, solo que la unión entre la parte activa y la pasiva la redondean, igual que así aquí de la pasiva a la activa también la redondean, y también consideran una deformada que tiene un punto de giro en la misma vertical de la posición inicial relativamente bajo. Y eso se sustituye por un empuje activo, por uno pasivo y por una resultante justo en este punto de giro. Como veis, es exactamente igual a lo que estamos viendo. Esta diapositiva es solamente un recordatorio de lo que ya vimos al principio, y es que el empuje pasivo no siempre se desarrolla completamente. Entonces podemos estar en una zona intermedia en donde el empuje pasivo no es completo y por lo tanto tener menos resistencia o menos ayuda a la estabilidad de la pantalla de la que pensábamos. Entonces eso más algunos otros coeficientes de seguridad que se incluyen ya en el mismo paquete, digamos, pues nos recomienda, eso nos hace que nos recomiende la norma que usemos un coeficiente de seguridad de 0,6 para los empujes pasivos. Entonces, lo que haremos será en el coeficiente de empuje pasivo, en lugar de usar el que estrictamente corresponde, lo usaremos uno multiplicado por 0,6. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones de equilibrio que vamos a tener en este método de Bloom? Y quizá antes que eso, ¿vamos a poder resolver esto solamente con ecuaciones de equilibrio? Pues evidentemente sí, porque es un sistema isostático, es decir, un sistema que depende solamente de esas ecuaciones. ¿Y cuáles son esas ecuaciones? Pues el equilibrio de fuerzas horizontales, en donde tendré que hacer que sean igual la resultante de empuje activo, la resultante de empuje pasivo y esta R, aquí lo tenemos. El momento tiene que estar equilibrado y lo tomamos podría ser en cualquier punto de la pantalla o de donde quisiéramos, pero lo tomamos en este punto porque en este punto tengo una gran ventaja y es que R no da momento, por lo tanto en la ecuación ya no me aparece R, solamente me aparece el empuje activo y el pasivo. Y luego esta profundidad del pie que decíamos del que podemos prescindir en el cálculo está acotada. Y está acotada porque se han hecho muchos experimentos y se ha comprobado que
en el límite de estabilidad de la pantalla, este valor adquiere un orden de magnitud del 20% del empotramiento teórico que necesita la pantalla por su estabilidad. Este sería el empotramiento teórico, la T, y el empotramiento real, que luego usaremos en la pantalla real, será la suma de los dos. Vamos a analizar cómo establecer los diagramas de empujes y luego las ecuaciones de equilibrio. En primer lugar, lo que tenemos que calcular es cuánto valen estos empujes, el empuje activo y el empuje pasivo. El empuje activo depende del peso de las tierras, gamma por h más t. Veis que aquí tengo h y aquí t. Luego el máximo valor del empuje es gamma por h más t multiplicado por el coeficiente de empuje. Gamma por h más t es la tensión vertical, multiplicado por el coeficiente de empuje nos da la tensión horizontal. En el caso pasivo, pues igual, gamma por t, que es el peso de estas tierras sería la tensión vertical, multiplicado por el empuje pasivo, nos da gamma por t por k sub p, y eso sería el máximo empuje aquí abajo. Esa ley es triangular y esta ley es triangular. Si tuviera una densidad de carga arriba, ¿qué ocurriría? Pues que empezaríamos en un valor que sería la carga por el coeficiente de empuje y iríamos variando linealmente hasta abajo, igualmente aquí. Y aquí vemos que colocamos la resultante R, que para mí es una incógnita. ¿Qué necesito ahora? Pues calcular la resultante de este diagrama y la resultante de este diagrama. Esta sería la resultante del diagrama verde, del empuje activo, que sería, como es un triángulo, un medio de la base por la altura. La altura es h más t, luego multiplico h más t, esta que me aparecía aquí, por este nuevo h más t, y obtengo el área de este triángulo. Y la distancia, como es un triángulo, será un tercio de la altura total, que es h más t. Igualmente, para el empuje pasivo, obtendré una resultante que será un medio de la base, que es gamma t por k sub p, por la altura, que es t. ¿De acuerdo? Por eso me da un medio de gamma k sub p por t cuadrado, porque ya he agrupado esta t con esta t. Y está situado a un tercio de t de este punto de abajo, ¿vale? Me estoy refiriendo todas estas distancias al punto de giro, porque es donde voy a tomar la resultante de momentos. Pues ya conocidos las resultantes, que aquí hemos trasladado al mismo dibujo de antes, vamos a calcular el momento en el punto de giro. Tomando momentos aquí, el primero será el del empuje activo, será empuje activo multiplicado por un tercio de h más t, aquí lo tenemos, menos el empuje pasivo multiplicado por un tercio de t, y eso tiene que ser igual a 0. Pues operando, sustituyendo cada uno de los valores que tiene aquí y aquí, y operando, llegamos a esta ecuación, que k sub a por h más t al cubo tiene que ser igual a k sub p por t al cubo. Como veis, aquí teníamos h más t al cuadrado, que multiplicado por h más t nos da este h más t al cubo, y aquí tenemos t cuadrado, que multiplicado por este t del 1/3 nos da t cubo. Ahora, lo que estamos buscando es nuestra incógnita. Nuestra incógnita principal es la profundidad de empotramiento, la teórica, que es la que vamos a llamar T. Entonces, de esta ecuación la podremos despejar. Es una ecuación de grado cúbico, pero que se despeja fácilmente, porque simplemente despejamos todos los exponentes cubo aquí y se hace la raíz cúbica. Por lo tanto, la T depende del valor h y de esta relación del empuje pasivo a empuje activo. Si sustituyéramos valores un poco aproximados, veríamos qué orden de magnitud tiene t con respecto a h, es decir, qué profundidad de empotramiento necesito con respecto a la altura de excavación, que eso es un dato muy importante a tener en cuenta. Entonces, podemos hacer estas comprobaciones. Suponed que k sub p es del orden de 3, que es un valor bastante usual. Entonces, en ese caso, haciendo estas operaciones, puesto que k sub p es igual a la inversa de k sub a, como sabemos, el pasivo es el inverso del activo y el activo inverso del pasivo,
pues nos sale que el orden de magnitud del empotramiento tiene que ser el de la altura de excavación, más luego aumentado un 20%, como sabemos, ¿vale? Por el empotramiento. Y sin embargo, si ese empuje pasivo baja, es decir, si este terreno es menos resistente, ¿qué ocurrirá? Pues que tengo menos capacidad para ayudar a la estabilidad. Entonces, ¿qué me va a salir? Una profundidad de empotramiento mayor, como vemos muy bien, que sale 1,7H. Esto es un ejemplo de qué pasaría si, por ejemplo, tengo un empuje pasivo de 3 y no aplico el coeficiente de seguridad, ese que hemos dicho de 0,6, me saldría un empotramiento igual a la altura. Pero si luego no soy capaz de desarrollar todo este empuje, eso equivaldría a tener un empuje pasivo de 2 y hubiera necesitado 1,7H de empotramiento. Entonces, si no tengo en cuenta el empuje pasivo y luego el terreno no desarrolla todo el empuje pasivo, tendré mucha menos profundidad de empotramiento que la necesaria por la estabilidad. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tener en cuenta que este empuje pasivo lo tengo que multiplicar por el 0,6 que hemos visto. Aquí no está multiplicado todavía porque esto es una deducción teórica en donde K sub P, si quiero, dentro tendrá el valor multiplicado por 0,6 o no. Y finalmente, el empotramiento que tengo que disponer, como hemos visto, es un 20% de la T. Luego la T real será 1,2 por la T. La suma de 1 más 0,2, ambos multiplicados por T. Lo siguiente que nos interesa es calcular dónde se produce el momento máximo para poder armar la pantalla. Entonces, lo que necesito es buscar un criterio. ¿Qué criterio busco para identificar en qué punto se produce el momento máximo? Pues igual que en las vigas de hormigón. El momento máximo se produce donde el cortante sea nulo. Eso es una propiedad de las leyes de momentos y de cortantes. Entonces, si yo soy capaz de identificar la ley de cortantes que tiene la viga, en este caso en la pantalla, pues podré identificar dónde ese valor del cortante es nulo. ¿Y cómo lo hago? Pues empiezo por aquí arriba, donde la resultante de todas las fuerzas es 0, luego el cortante es 0, voy bajando, aquí empezaré a tener un cortante asociado a la suma de empujes activos, cada vez mayor, cada vez mayor, cada vez mayor, luego aquí no voy a alcanzar el valor 0, cada vez mayor, hasta que llego aquí y el cortante, que está formado por la suma de todo esto de arriba, empieza a compensarse con la suma de los empujes pasivos, y así voy bajando y voy cada vez compensando más, puesto que esta ley es mucho más grande, la de pasivos es mucho más grande que la de activos. Entonces llega un momento en que la suma de este triángulo de empujes pasivos es igual a la suma de este triángulo de empujes activos, y al ser igual la suma, el cortante, que es la resultante horizontal en la pantalla, es 0. Luego lo que estoy haciendo es buscar la profundidad z, esta profundidad z, para la cual se produce que el empuje activo sumado, la resultante de empujes activos, es igual a la resultante de empujes pasivos. Luego lo único que tengo que hacer es algo parecido a lo que hemos hecho antes, pero para una profundidad h más z en lugar de h más t. Es exactamente igual. Luego en todo lo que he obtenido antes, si cambio z por t o t por z, obtengo el resultado que necesito. Haciendo esta condición y poniendo las expresiones que necesitaba, aquí lo tenemos, un medio de la base, que es h gamma por h más z por k, por la altura, aquí lo tenemos, y aquí un medio de la base, que es gamma z por k sub p, por la altura, que es z. Esa es la ecuación. Opero y despejo, y eso me da un resultado de que la z máxima pues es esta expresión, ¿de acuerdo? Y que va a estar en este tipo de pantallas, va a estar siempre por debajo del fondo de excavación, porque por encima del fondo de excavación nunca voy a compensar el empuje activo con nada, porque no tengo fuerzas. Luego, hasta que no empiece el empuje pasivo, no puedo hacer la compensación de este triángulo con este triángulo. Y el valor del momento
pues simplemente lo calculo, sería el momento flector que produce este empuje activo menos el momento flector que produce este empuje pasivo, y esa operación me da este valor. ¿De acuerdo? Si dibujo las leyes de esfuerzos, pues obtendría esta especie de diagramas. Aquí daos cuenta que he girado 90 grados, he hecho una imagen especular de la pantalla para que me correspondiera a estos diagramas. Esta ley, que es la que veíamos en los diagramas del cálculo con el programa de muelles, no es otra cosa que la suma de todo esto. Si voy sumando, esta es la ley de activos, cuando empiezo a restar, esto empieza a caer para acá hasta que tiene un valor aquí, que es K sub P menos K sub A, multiplicado por la altura, evidentemente, y así sucesivamente. Y esta parte de abajo la hemos sustituido por este valor R, como habíamos dicho. La ley de momentos flectores, pues tiene un diagrama como este, y el máximo, como hemos dicho, se produce a una profundidad z. ¿De acuerdo? El punto en donde el cortante es nulo. Pues si lo vemos comparado con la ley de cortantes, que es esta de aquí, vemos que coincide exactamente con el punto de cortante nulo. Y la ley de cortantes tendrá su máximo en esta línea continua, aquí donde alcanzo el valor de R. R es el valor mayor que tiene el cortante en toda la altura. Lo que pasa es que ese valor R no es real, porque eso supone que no existe este pie de pantalla, pero como en realidad existe, este valor R está realmente distribuido en toda esa altura. Por lo tanto, va a tener una ley más real distribuida en todo ese espesor, que lo que hace que el cortante que realmente tiene que sustituir la pantalla no sea el que me da el método de cálculo de Bloom, sino aproximadamente la mitad. ¿De acuerdo? Es del orden de la mitad del cortante máximo. Y como ejercicio he calculado esta misma pantalla que hemos calculado con el método de Bloom usando el programa de ordenador de cálculo con muelles, de cálculo con el método de Winkler, simplemente para ver si me daban resultados parecidos o no, y de alguna manera comprobar que lo que estamos haciendo se corresponde con ese otro método más real, que es el del método de muelles. Aquí vemos la flecha, ahora la comentaré. Lo más importante es que la ley de momentos flectores se parece mucho a esa ley que hemos visto, que tiene, como veis, los resultados numéricos me salen prácticamente iguales, y la única diferencia es que el momento no es nulo en el punto de giro, como hace la hipótesis de Bloom, sino el momento realmente es nulo en la base real de la pantalla, en el punto final de la pantalla. Pero, como veis, la diferencia de momentos no es tan grande, por lo tanto el error no es demasiado. El cortante es lo que hemos comentado. Según la hipótesis de Bloom, me saldría aquí un cortante de este orden doble que el que tenemos aquí, pero como se reparte en todo el pie de la pantalla, pues tengo un cortante menor. Y la siguiente aspecto importante es que lo que hemos hecho con la hipótesis de Bloom es este conjunto de empujes, que es la diferencia, esto es la diferencia entre empujes activos y empujes pasivos, que tenemos por debajo del punto de giro, es realmente una ley, es una distribución. Pero como esa distribución está concentrada en un espesor relativamente pequeño, la hemos sustituido por un valor R, y el error es bastante pequeño. Si esta distribución, como decía antes, en lugar de ser 1,25 m, que es el orden del 20% de la profundidad, fuera realmente 3 metros, pues esto tendría una ley mucho más extendida, y sustituirla por una resultante, además aplicada en el punto de giro, no tendría ningún sentido, sería falso. Pues hemos comprobado con esto que los resultados son bastante buenos, y lo que tenemos que tener ahora muy en cuenta es que lo que no me da el método de Bloom, que son las deformadas, sí me lo da el método de muelles, el programa de muelles. Y hay una cosa que nos debe llamar mucho la atención: la flecha que se obtiene en cabeza de pantalla son 18 centímetros. ¿Es mucho o es poco?
Pues tened en cuenta que 18 centímetros supone un asiento del terreno en el tras 2 de aproximadamente la mitad, lo que supondría un asiento de 9 centímetros en el edificio colindante que tuviera. ¿Eso es admisible? Pues evidentemente no. En ningún caso eso es admisible. Por lo tanto, una conclusión fundamental que tenéis que tener en cuenta es que una pantalla en voladizo tiene unos movimientos grandísimos. Entonces, en cuanto tenga una altura de excavación medianamente grande, como la tenemos aquí de 5 metros, esos movimientos son completamente inadmisibles. Salvo que no tenga ningún edificio en el entorno. Entonces, pues tendré movimiento del terreno, pero no afectan a nadie. Pero si tengo movimiento en el entorno, no puedo tener luces libres, es decir, altura de excavación libres tan grandes. Puedo admitir que la pantalla funcione en voladizo una altura pues del orden de 2-3 metros, pero más que eso empiezo a dañar todo el entorno que hay detrás de la pantalla. Vamos a plantearnos ahora una serie de preguntas teniendo en cuenta los resultados que hemos obtenido, pero hay que tener muy en cuenta que estos resultados corresponden a terreno uniforme. Hemos considerado solamente terreno uniforme y hemos visto que obtenemos una expresión del empotramiento teórico, la suma de los dos, que sería el empotramiento real, y los esfuerzos que sufre la pantalla. Ahora nos podríamos plantear, ¿influye el espesor de la pantalla en estos resultados? Pues simplemente vamos a ver cuáles son las variables de las que depende el empotramiento. Pues el empotramiento depende solamente de la altura de excavación y de las propiedades del terreno. Aquí solamente de lo mismo. Y aquí de las propiedades del terreno, de la altura de excavación y de las propiedades del terreno. Por lo tanto, el espesor de la pantalla en este tipo de pantalla no influye, porque realmente la pantalla trabaja cuando se mueve contra el terreno de la excavación como un sólido rígido y cuando gira también como si fuera un sólido rígido para conseguir el contraempuje en el pie de la pantalla. El espesor no cambia prácticamente nada de eso. Puede reducir algo en la flecha que hemos visto que se produce en cabeza de pantalla, porque además de desplazarse no flectará, pero con respecto al empotramiento necesario para la estabilidad no influye. ¿Cómo cambiaría todo esto si tengo nivel freático? Pues cambiaría por dos motivos. Lo primero es porque las densidades del material que esté por debajo del nivel freático cambian y tendré que usar una densidad sumergida. Y lo segundo es que el agua también empuja. No solo empuja el terreno con el coeficiente empuje activo o pasivo, el agua también empuja, igual que pasaba en los muros. ¿Y cómo cambia si tengo diferentes estratos? Pues porque tendré, en lugar de un triángulo de empuje pasivo y un triángulo de empuje activo, tendré muchos triángulos, porque los empujes irán cambiando según las propiedades de cada estrato y tendré que adaptarme a las diferentes propiedades e ir calculando los empujes en cada zona. En este apartado vemos que tenemos un ejercicio desarrollado en apéndice, aquí no lo vamos a desarrollar, en donde hemos introducido un terreno que es uniforme pero con nivel freático intermedio, lo que equivale a dividir el terreno en dos estratos de alguna manera con propiedades diferentes, puesto que esta va a tener densidad 21 y este, como está sumergido, tendrá densidad 11, 21 menos la densidad del agua. Aquí el nivel freático estaría a la cota de profundidad de excavación. Además, vamos a tener los empujes propios del terreno y a esos empujes tendré que sumarle los empujes que hace el agua en cada uno de los partes de la excavación. Eso lo podemos ver muy bien si dibujamos esos empujes. Aquí tenemos calculados los empujes, los coeficientes de empuje y los empujes propiamente, y vemos que ahora ha cambiado relativamente mucho el diagrama, que en lugar de ser en empuje activo un único triángulo, ahora tengo una línea quebrada que me origina un triángulo inicial y luego un rectángulo y un triángulo, igual que ha pasado en los cálculos de muros cuando lo hemos hecho.
en el empuje pasivo tengo un solo triángulo porque no cambia el terreno, porque está todo sumergido, y aquí además tengo que introducir el 0,6 del que ya hablábamos. Y a todo eso tengo que sumar los empujes del agua en el tras 2 y los empujes del agua en el intra 2. Como vemos, los resultados que hemos visto antes son un caso muy particular, el caso de terreno uniforme. Lo que pasa que son muy importantes porque nos permiten razonar de qué dependen las variables principales del equilibrio de la pantalla. No nos sirven para resolver un caso real, pero sí nos sirve la metodología. El método de cómo hemos aplicado el cálculo de Bloom nos sirve exactamente igual aquí, como veis. Lo único que tendré muchas más resultantes de empuje a tener en cuenta, las del agua, las de cada triángulo, las de cada rectángulo, pero simplemente eso complica el cálculo numéricamente, no cambia nada el método ni las conclusiones principales que vamos a obtener. ¿Cómo se haría este cálculo cuando se complica tanto, cuando tengo diferentes estratos, tengo nivel freático, etcétera? Pues la manera mejor para resolverlo, si no uso un programa de muelles, sino que quiero usar el método de Bloom, pues sería implementarlo en una hoja de cálculo. Aquí tenemos la metodología que podríamos usar para montar la hoja de cálculo. No se os pide este año, pero simplemente os la quiero contar para que sepáis cómo se haría. Dividimos en intervalos la pantalla, un intervalo que podemos poner como una variable para luego cambiar, puede ser medio metro, puede ser 25 centímetros, puede ser 1 metro. Y lo que tenemos que hacer es transformar estas leyes en la resultante en cada intervalo. Simplemente esto es el área de este trozo, este Q sub E sería el área de este trozo, ¿de acuerdo? Es la semisuma de los extremos. La integral o la suma por intervalos de esta carga distribuida sería la ley de cortantes. Entonces la ley de cortantes será, sus valores serán simplemente la suma de, según voy bajando, todas las cargas que han intervenido. Aquí será esta, aquí será esta más esta, aquí será la suma de las 3, aquí será la suma de las 4, aquí interviene ya el empuje pasivo, pues será la suma de todas las de arriba menos el empuje pasivo, y así sucesivamente. Y para calcular los momentos es simplemente también la integral de esta ley. Esto, aunque aquí esté dibujada así, nosotros la tendremos solamente por los puntos característicos. Por lo tanto, lo que voy a hacer para obtener el punto aquí será la semisuma del punto este y el punto este, del punto anterior y el posterior. Luego voy sumando el momento que tengo aquí arriba, que es nulo, más la semisuma de los anteriores, que este es 0 y este, la semisuma de los posteriores, estos dos, me dan este valor, la semisuma de estos dos me dan este valor, y así sucesivamente. ¿Y para qué me sirve la ley de cortante y la ley de momento? Pues muy sencillo. El punto en el que el momento se haga nulo corresponderá al punto de Bloom, al punto de giro que hemos adoptado en la hipótesis de Bloom. Y el momento y cortante de cálculo máximos lo obtengo directamente de esta distribución. Por lo tanto, la gran ventaja de hacerlo así es que puedo considerar todos los estratos que yo quiera, con las propiedades que yo quiera, puedo considerar el nivel freático en cualquier sitio, y de esa forma este método de cálculo se convierte en un método bastante general. Y además me da directamente la ley de cortante y de momentos para armar la pantalla. Aquí tenéis un ejemplo de cómo se implementaría. No voy a entrar en detalle porque no lo vamos a pedir, pero aquí veis que tenemos los diferentes niveles con las diferentes densidades, phi, k sub a, k sub p, etc. Y eso se van transformando en las tensiones horizontales que voy teniendo en cada nivel. El nivel A me crea estas tensiones horizontales durante su espesor y luego simplemente se transmite como un rectángulo hacia abajo, con la ley rectangular. El nivel segundo empieza a actuar aquí y se transmite hacia abajo en toda su longitud como una ley lineal, y así sucesivamente. Puedo tener nivel freático y tener presión de agua. Aquí tendríamos la presión de agua activa y aquí la presión de agua pasiva.
Sin querer entrar en más detalle, aquí tenemos esas leyes de Q sub E, la E resultante, el cortante y el momento, y aquí tengo dibujadas las leyes de Q sub E, la resultante de empujes, la ley de cortantes y la ley de momentos. Y como veis, si comparáis hacia una diapositiva más atrás, en donde dibujábamos cómo eran las leyes de cortantes y momentos derivadas de la hipótesis de Bloom, veis que tendrá esta fórmula exactamente. Y a partir de aquí lo que busco es el punto en el que el momento es nulo, que se ve claramente aquí, que coincide con 14 metros, o 14 y poco, pero por redondear lo podemos situar en 14 metros. Le añadimos el 20% y eso nos da una altura real de 15,8. Como veis, podemos usar fácilmente la tabla para dimensionar la pantalla, y podemos calcular el momento máximo evidentemente y la Q máxima simplemente leyendo aquí cuáles son los valores máximos alcanzados. Pasamos ahora al segundo tipo de pantalla de los que íbamos a estudiar metodología de cálculo, que es el de pantallas arriostradas con un solo arriostramiento. Ya hemos visto las pantallas en voladizo y ahora vamos a ver pantallas arriostradas. Insisto que solamente para un arriostramiento. Para más arriostramientos veremos qué métodos se podrían usar más adelante. Nos vamos a plantear, igual que hicimos con la pantalla anterior, una pantalla infinita y vamos a ver cómo va cambiando su comportamiento. En este caso tenemos la misma pantalla en voladizo que teníamos antes, y ahora lo que vamos a ver cómo cambia esta pantalla en voladizo cuando le aplicamos la carga correspondiente a un arriostramiento. Lo que va a ocurrir es que la deformada cambia. Si antes teníamos esta deformada, que es esta de aquí, la vemos aquí en línea discontinua, irá pasando según le aplico la fuerza a otra deformada, que sería esta de puntos, y al final, según el valor de la fuerza, pues suponed que la llevo hasta la posición inicial de la pantalla. Pues tendré una deformada que, como veis, es muy distinta a la que teníamos aquí. Por lo tanto, voy a tener un comportamiento de la pantalla radicalmente diferente. El estado final, por lo tanto, aquí tenemos los dos inicial de la final de la pantalla en voladizo y el final de la pantalla arriostrada. Vemos que de alguna manera son contrarios. Vamos a plantearnos, igual que hicimos en la pantalla en voladizo, las zonas de actividad y a eliminar lo que no funcione, lo que no actúe. Aquí tenemos la zona de actividad de esta nueva pantalla. Habrá algún punto que vamos a llamar la base fija, a partir del cual a más profundidad los movimientos van a ser despreciables. Por lo tanto, esta zona prácticamente no contribuye a nada y puedo prescindir de ella. Si prescindo de ella, tendré una nueva situación en la que lo de arriba no se ha enterado de nada, no ha experimentado ningún cambio, porque lo que he quitado simplemente no hacía nada. Lo que sí tengo que mantener aquí es la condición que cumple este punto, y es que ese punto no se mueve. Puede girar, pero no se mueve, luego es una base fija. Y esta situación es, digamos, de máxima seguridad, de máxima estabilidad, puesto que la pantalla funciona exactamente igual a una pantalla que fuera infinita. Es la máxima seguridad, digamos, para esta configuración. Y ahora nos vamos a plantear el ir quitando, para ahorrar, el ir quitando pantalla, porque esta profundidad puede que para cumplir estas condiciones necesite que sea muy grande. Entonces, como eso vale muy caro, voy a intentar quitar con la condición de llegar al punto límite en el que la pantalla sigue siendo estable, pero si quitase 1 milímetro más se caería. Ese es el planteamiento del estado límite. Estoy en el límite de la estabilidad. Voy a intentar recortar la pantalla todo lo que pueda justo antes de que se caiga. Luego, en la realidad no estaré en ese límite porque le aplico coeficientes de seguridad, pero para el cálculo estricto yo tengo que saber dónde está ese límite. Entonces vamos a recortar todo lo que podamos. Pues recortamos todo lo que podamos y me encuentro una pantalla que ahora va a funcionar ligeramente o bastante diferente, de una forma bastante diferente a la que tenía aquí. ¿Por qué? Porque este punto ya no corresponde a una base fija, ahora es una base que se puede mover, como veis. El desplazamiento de la pantalla ahora es
todo hacia la excavación y no con la deformación que tenía roja inicialmente, sino una deformación aumentada, puesto que ha perdido todo el apoyo que tenía o que le aportaba esta parte de la pantalla que he recortado. Por lo tanto, esta base ya no es fija, evidentemente, y la voy a considerar como una base libre, como una base que se ha podido mover lo necesario para que se consiga el equilibrio. Voy a tener una flecha aumentada y voy a tener un conjunto de fuerzas que van a ser el empuje activo, el empuje pasivo. ¿Tendré contraempuje? Pues claramente no, porque ahora toda la pantalla se ha movido hacia la excavación, por lo tanto tendré mucho empuje pasivo, pero no tendré nada de contraempuje pasivo aquí. Luego, ¿quién hace que se mantenga el equilibrio? Porque recordad que el equilibrio se mantiene cuando tenga tres fuerzas no alineadas. No se mantiene ya o no se produce el equilibrio entre estas dos y el contraempuje como tenía antes, sino que se produce entre estas dos y el arriostramiento. El arriostramiento es en esta tipología el que consigue que se equilibren el resto de las fuerzas. Ahora, puesto que no tengo este contraempuje concentrado, como veíamos antes, en el punto de la resultante R, aquí de hecho no voy a tener resultante porque tengo un carrito, pues ya no crecerán tanto las tensiones o los empujes equivalentes en la base. ¿Podría seguir reduciendo el empotramiento de alguna manera? Pues la única manera es introducir más apoyos o más tirantes, es decir, para reducir todavía más, si este es el que tenía justo antes, meto un segundo apoyo. Y si quiero seguir excavando más o reduciendo todavía más el empotramiento, pues puedo seguir poniendo cuantos apoyos necesite. ¿De acuerdo? ¿Me serviría el aumentar el canto? Pues muy poco porque sigo teniendo una pantalla isostática. El darle mayor canto reduce un poco la flexión y digamos la flecha, pero no reduce o no cambia el equilibrio general, puesto que en el equilibrio general, al ser isostática, funciona el equilibrio de fuerza global y en eso el canto no interviene. ¿Y podría aumentar la altura de excavación? Pues si quiero aumentar la altura de excavación lo podré hacer aumentando el empotramiento o aumentando el número de tirantes. Igual que antes, he aplicado el método de muelles para estimar un poco si ese comportamiento es razonable o no, lo que estamos analizando. Entonces aquí tenemos el arriostramiento, que le he asignado una carga de 50 kN por metro, con una posibilidad de alargamiento, puesto que eso es un tirante que puede alargarse. Y obtenemos lo siguiente. Aquí veis que la deformada es parecida a la que hemos dibujado nosotros. Ojo que esto es el empotramiento infinito, ¿de acuerdo? En este caso es muy grande, pero solo 15 metros, pero es suficiente como para que sea como infinito. La ley de momentos flectores, la de cortantes y los empujes del terreno. ¿Qué es lo que podemos deducir de aquí? Pues que en toda esta zona, por debajo de los 10 metros de empotramiento, nadie se entera de nada. No hay actividad. Por lo tanto, si yo recortara la pantalla en esta zona, incluso un poco más, pues no experimentaría ningún cambio. Vamos a ver si es verdad. Aquí tenemos reducida de tamaño la misma de antes, con los 15 metros, y ahora he recortado esta zona sin actividad y podemos comparar perfectamente que los resultados numéricos y las formas son idénticas. Y ahora, en el último punto, voy quitando todo lo que pueda, siempre y cuando se mantenga el equilibrio. Entonces yo quito longitud hasta que el programa me da un error. Y el resultado son estos diagramas que vemos aquí. El diagrama de flechas, los momentos, los cortantes y el diagrama resultante de empujes. Como veis, claramente ya no aparece la zona de empuje pasivo en el de contraempuje, digamos, en el pie de la pantalla. Por lo tanto, ¿quién equilibra este empuje, esta resultante activa con esta resultante pasiva? Pues como dijimos, la de arriba. Esta es la única fuerza que puede equilibrar. Y ahora
pues se producen aumentos en el momento flector, pero veis que en el cortante, que era, o en los empujes sobre todo, y en el cortante, que era lo que más se producía en la pantalla en voladizo, aquí no se produce. Y sí que tengo aumento de flecha significativo. Veis que aquí paso de 0,3 milímetros a 1,2 milímetros. Pero en cualquier caso estamos hablando de milímetros. Y vemos con eso que para reducir la flecha, que es una cosa muy importante en pantallas, una solución muy efectiva es el aplicar arriostramientos o anclajes. La reducción de flecha ya es total de 18 centímetros, hemos pasado a 12 milímetros, a 1,2 milímetros. Por lo tanto, en cuanto a flechas, es la solución ideal. ¿Cómo calcularemos analíticamente este tipo de pantallas? Pues con lo que llamamos el método americano o de base libre. Aquí volvemos a representar el esquema general del tipo de pantalla que estamos hablando, una pantalla con un arriostramiento o con un anclaje. Antes que todo, una puntualización similar a la que hicimos en su momento. Todo el cálculo se basa en la hipótesis que hagamos de cómo se mueve la pantalla. Entonces, vamos a ver si estas dos hipótesis son válidas. Por ejemplo, tenemos la que acabamos de hacer, en la que por la reacción en el apoyo y al haber recortado toda la parte que hemos podido de la pantalla para ahorrar dinero, la pantalla se mueve de esta manera, es decir, toda la parte de pantalla se mueve hacia la excavación, provocando aquí empuje pasivo y aquí empuje activo. Aquí habría un pequeño empuje pasivo, pero es más tema de dibujo que de realidad, porque siempre un poquito se moverá la pantalla hacia afuera. Y tengo este segundo caso. Yo puedo también podría haber supuesto una deformada de esta forma, en lugar de que todo se mueva hacia la excavación, que se mueva hacia la excavación, pero que tenga también una zona de giro y de vuelta hacia atrás. ¿Son válidas ambas? Pues en principio sí. No tenemos ningún motivo para pensar que la pantalla no pueda deformarse de esta manera. Lo que ocurre es que haciendo esta hipótesis obtendré la pantalla más cerca del límite de equilibrio, porque veis que está mucho más suelta, y obteniendo o imponiendo este criterio, obtendré una pantalla que está más lejos del límite de equilibrio, porque tiene una parte mucho mayor contribuyendo a su estabilidad. Por lo tanto, las dos serían posibles. Lo que pasa que esta correspondería al método americano, que es el que vamos a ver, y este corresponderá a otro método diferente. Y este me dará una longitud de empotramiento que será pequeña, y este, para conseguir este equilibrio con estas condiciones, me dará una longitud de empotramiento bastante mayor. ¿Los empujes cómo serán en esta situación? Pues ahora tengo una zona entera de empuje activo que se transformará, si el terreno es homogéneo, evidentemente, en este triángulo, y una zona entera de empuje pasivo que será este triángulo. Aquí abajo, ¿qué pasará? Pues nada, puesto que este es el límite de la pantalla. Aquí no hay ni momento, ni reacción, ni nada de nada. Y a todo esto se añadirá la reacción en el apoyo o en el empuje. Para plantearnos el equilibrio, tendré ahora que considerar lo siguiente. Un equilibrio de fuerzas horizontales en donde interviene la resultante de empujes pasivos, la de activos, y la F, la reacción en el apoyo. Tendré que aplicar equilibrio de momentos en el punto que más me convenga. Antes lo hacíamos en un punto por aquí, que era el punto de giro. Ahora podría hacerlo aquí, lo que pasa es que me van a intervenir las tres fuerzas. Mientras que si lo aplico a si lo tomo como el punto de equilibrio de momentos, la F me desaparecerá como antes y podré simplemente tener una ecuación que me da T directamente.
¿vale? Pues lo que haremos es aplicar el equilibrio de momentos en el punto de F, en el punto de aplicación de F. Y luego, aunque aquí no está dibujado, hay un criterio empírico similar al anterior, al que vimos en el método de Bloom, que es alargar esta profundidad teórica en un 20%, porque se ve que eso hace que el funcionamiento de la pantalla sea más seguro. Entonces, aunque aquí estrictamente no hayamos hecho ninguna hipótesis de eliminar una parte y sustituirla por su reacción, aún así vamos a aumentar un 20% la profundidad de empotramiento. Vamos a calcular los empujes y las fuerzas que están actuando sobre la pantalla para poder escribir unas ecuaciones de equilibrio. En primer lugar tenemos los empujes activos que actúan en todo el trazado de la pantalla, puesto que la pantalla se mueve contra el terreno en toda su longitud. Aquí podría haber un contraempuje, pero no lo consideramos porque normalmente la pantalla no se mete hacia dentro del trazado. Es simplemente un tema de dibujo. El valor máximo de la tensión horizontal aquí es el peso del terreno, gamma por h más t. Aquí tenemos la altura h más t multiplicado por el coeficiente de empuje activo. En el caso de empuje pasivo tendremos la altura del terreno en esta parte, que es la parte no excavada, una altura t multiplicado por la densidad, ese es el peso, y por el empuje pasivo. Ahora lo que necesitaremos es calcular la resultante de cada uno de estos empujes. Aquí en la base, puesto que hemos dicho que es una base libre, esa base libre corresponde a un carrito, tiene una articulación, por lo tanto no hay momento, y al tener un carrito tiene ruedas, no hay cortante tampoco. Y la otra fuerza que actúa es la fuerza en el arrastramiento, que está separada h con respecto a la cota superior de la pantalla. Para ver la resultante de empujes activos tendremos un valor concentrado aquí, una fuerza concentrada, que es la resultante SU A, que es el área de todo este triángulo, un medio de base por altura, tal y como lo habíamos calculado ya antes, es idéntico, separado un tercio de la cota inferior y 2/3 de la cota superior. Por lo tanto, su separación con respecto al punto de aplicación de la fuerza F es 2/3 de h más t menos esta distancia, es decir, es la distancia hasta la cota superior menos lo que baja la fuerza F. Y con respecto al empuje pasivo, tendremos otra vez un medio de base por altura para calcular su resultante, que está a 1/3 de la base. Y con respecto a la fuerza, estará a 2/3 de t, aquí, 2/3 de esta distancia t, más la diferencia entre estas dos, h menos h. Aquí lo tenemos, 2/3 de t, h menos h. Esta era 1/3 de t, esta para esta zona hasta arriba es 2/3 de t. Por lo tanto, con estas fuerzas ya podemos escribir directamente las ecuaciones de equilibrio. La ecuación de equilibrio de momentos tomada en el punto de aplicación de la fuerza F será el empuje por la distancia menos el empuje pasivo por la distancia. Y transformando esos valores en los que hemos calculado y están dibujados en la imagen anterior, pues obtenemos esta ecuación. Este es el empuje activo por su distancia y este es el empuje pasivo por su distancia. Esta ecuación solo tiene una incógnita, que es el valor de t. Lo único que vemos que es una ecuación de segundo grado, por lo tanto no podemos sacar una expresión simple como antes, en la que decíamos que la t mínima es igual a un valor 1 partido por una relación. Aquí no lo podemos sacar, pero sí que podemos ver que igual que en la anterior, las únicas variables de las que depende t son la altura de excavación y las propiedades, aquí lo vemos gamma, k sub p, las propiedades del terreno y también, por supuesto, de la posición en la que esté la resultante de la fuerza h, de la fuerza de arrastramiento. Entonces, si la coloco más arriba o más abajo, será más efectiva en cuanto al equilibrio de momentos. Por equilibrio de fuerzas horizontales, podemos obtener que el empuje activo es igual al empuje pasivo más la fuerza de arrastramiento. Por lo tanto, puedo despejar fácilmente la fuerza de arrastramiento, que tiene esta expresión, y depende, como decíamos, de las propiedades del terreno y de la posición
de la altura de excavación. El momento máximo estará situado a una profundidad z de la cota superior de la pantalla. Aquí sí que puede alcanzarse el equilibrio de cortantes, que es el punto en donde se produce el momento máximo. Puede alcanzarse antes en la parte de la excavación libre, antes de bajar por debajo del límite de excavación. Entonces lo que realmente ocurre y se comprueba es que este momento máximo está en el entorno del fondo de excavación. Aquí lo podemos comprobar diciendo cuál es el cortante a este nivel. Pues la resultante de estos empujes de este triángulo comparada con la fuerza F. Pues F es igual a 1/2 de la base aquí por la altura. Y despejando z, obtendríamos que z es la raíz cuadrada de 2f partido por gamma casual. Y el valor del momento simplemente lo puedo obtener calculando la resultante de momentos en este punto. F por esta distancia, que será z menos h, y el área de este triángulo que es la resultante de empujes, multiplicado por 1/3 de z. Y eso nos da esta expresión. Para que veáis cómo cambia en una situación algo más compleja, recordad que lo que acabamos de ver está formulado, está desarrollado para un terreno uniforme. Entonces, igual que vimos en la pantalla en voladizo, esos resultados valen para ese caso, pero en cuanto tengamos nivel freático, tengamos una estratificación de terreno, los resultados no son directamente aplicables. Lo que sí es directamente aplicable es la metodología que hemos usado. Pues para que veáis cómo se usa esa metodología, nos planteamos el mismo problema que vimos para pantalla en voladizo, pero colocando un arriostramiento a 1 metro de profundidad desde la cota superior de la pantalla. En este caso la incógnita va a ser la profundidad T, que es la que queremos calcular, la mínima profundidad de empotramiento necesaria para que la pantalla sea estable, junto con una fuerza F, y el valor de F lo tenemos que calcular para saber qué rigidez mínima tiene que tener el arriostramiento que pongamos aquí para que funcione como es debido, es decir, la mínima fuerza que debe ser capaz de desarrollar el arriostramiento para la estabilidad. La tenéis desarrollada en apéndice, no la vamos a describir aquí con detalle. También podemos desarrollar este método mediante hoja de cálculo, y lo voy a explicar muy rápidamente. Seguimos usando el mismo planteamiento, la única diferencia con respecto al planteamiento es que tenemos aquí una nueva fuerza que contribuirá a la resultante por intervalo y a los cortantes. Esta resultante por intervalo es lo que antes habíamos llamado Q sub E, aquí lo he llamado Q mayúscula. Entonces, en el intervalo en donde aparezca la F, aparecerá la correspondiente empuje activo y esa fuerza F. Y todo eso entra en el mismo mecanismo de cálculo. Por lo tanto, exactamente la misma hoja de cálculo que habíamos desarrollado para el cálculo de pantalla en voladizo, nos vale en esta pantalla. Y veréis que hay una columna aquí, estos son los mismos, exactamente la misma distribución de columnas y filas que teníamos antes. Pues hay un nivel que es a 1 metro de profundidad, en donde puedo colocar la fuerza correspondiente con signo negativo a los empujes. Claro, los empujes van en un sentido y la fuerza de arrastramiento en otra. Y veis que aquí obtengo otra vez la resultante de empujes, una ley de cortantes que ahora cambia y una ley de momentos que también cambia relativamente. Entonces, ¿dónde estará la profundidad mínima de la pantalla que estoy buscando? En donde coincidan estos dos valores, en donde se cumpla simultáneamente la condición de contorno que le he puesto en la base de la pantalla, que es un carrito, es decir, un carrito tiene cortante nulo y momento nulo. Y para conseguir esto tengo que ir cambiando tanto la profundidad como la fuerza F, porque hay
una única solución que da eso simultáneamente, porque es un problema isostático, solo tiene una solución. Pues esta es la manera de calcularlo, y cuando tenga muchos estratos, pues simplemente tendré aquí diferentes niveles con diferentes empujes y iré tanteando tanto la profundidad como el... Y ahora vuelvo a insistir en un tema que ya he comentado antes: peligro. Hay que tener muy claro hasta qué punto podemos usar la metodología explicada, y eso se debe o debe basarse en la hipótesis fundamental que hemos realizado y ver si es válida para los casos a aplicar. Por ejemplo, hemos hecho una hipótesis de cómo se deforma la pantalla cuando está en voladizo y una hipótesis de cómo se deforma la pantalla cuando tenemos un arrastramiento. En la primera tenemos un punto de giro situado cerca de la base de la pantalla, y en la otra, en la arrastrada, se mueve como si tuviera la base libre. Si eso no es cierto, todo lo que hemos explicado no vale, porque no se puede aplicar. Eso tiene que quedar muy claro. Y os pongo un ejemplo. Hay una cuestión que es interesante plantearse, y es qué limitaciones tiene este método de cálculo, en particular en cuanto a su aplicabilidad. Primero, tenemos en cuenta que el planteamiento que hemos hecho es decir, con este método calculamos la mínima longitud necesaria de empotramiento para que la pantalla sea estable en las condiciones que correspondan. En esta es con un apoyo, con un arrastramiento, y en la anterior, en el método de Bloom, para una pantalla en voladizo. Y podríamos decir, este mismo método sería válido para comprobar una pantalla que fuera mucho más profunda que esa longitud mínima. Vuelvo a plantear la pregunta de otra manera. Imaginaos que aquí la longitud que nos da de pantalla, la longitud mínima, es 10 metros de empotramiento, la longitud de empotramiento. Si yo considero 20 metros de empotramiento, ¿me serviría este método para comprobar la estabilidad de esta pantalla usando esa misma metodología? Pues para eso tengo que acordarme de algo en lo que he insistido mucho, y es que estos métodos están asociados a una determinada deformación de la pantalla, una determinada hipótesis de deformación de la pantalla. Entonces, esta deformación es válida siempre y cuando esté en el límite de equilibrio de la pantalla. Pero si lo que tengo es un empotramiento mucho mayor que este límite de equilibrio, ¿sería esta la deformación lógica o sería esta otra la deformación lógica? Si nos damos cuenta, lo que estoy haciendo es prolongar el empotramiento mucho más de lo necesario para la estabilidad, para el límite de estabilidad. Por lo tanto, ya empiezo a tener mucha más parte del empotramiento que ayuda a la resistencia, y me estoy acercando más a lo que llamábamos antes base fija. Por lo tanto, la deformada ya no es la de base libre, sino será una cosa más parecida a base rígida. Por lo tanto, si yo quiero calcular la estabilidad de esta pantalla, no me sirven las hipótesis de base libre. Es decir, la pantalla no se va a mover así, sino que la hipótesis que tengo que hacer es la de base fija, y la pantalla se va a mover así. Cuando voy cortando, como dijimos en el planteamiento inicial, llegará un momento en que llega el límite de estabilidad. Y cuando corto por ahí, veo que sí que coincide la deformación con la de base libre, pero si tengo mucha más longitud, no. Por lo tanto, insisto, los métodos de cálculo que estamos desarrollando valen única y exclusivamente para lo que los hemos definido, que es el estado límite de equilibrio con el empotramiento mínimo necesario para mantener ese equilibrio. Si tengo mucho más empotramiento, por una parte la deformada es distinta, y por otra parte los empujes que aparecen van a tener otras formas y otras distribuciones. Por lo tanto, no me serviría el método para calcular otras pantallas que no sean las de empotramiento mínimo.
relación a lo anterior, existen otros métodos que no son el método americano, que lo que tiende a conseguir es la mínima longitud de empotramiento posible. Hay otros métodos que están basados en otras hipótesis de comportamiento, en particular el llamado método europeo de base empotrada. Este método, a diferencia del americano, que parte de esta situación, como hemos comentado, y consigue la mínima longitud posible, el método europeo lo que busca es una mayor seguridad y una pantalla que resista los mínimos esfuerzos, momento flector y cortante posibles. Con eso, lo que va a resultar es una pantalla de mayor empotramiento, pero también una pantalla que sufre menos, por lo tanto será también quizá más segura. Y se basa en asumir que la base de la deformada es fija, a diferencia de aquí, en donde hemos supuesto que la base es libre, en el método americano. Entonces el método europeo simplemente nos permitirá estimar dónde se produce esta base fija, que no será la base fija que hemos considerado nosotros como teórica, en donde ya no se mueve nada, sino algo aproximado que en función de las deformadas y de las leyes de esfuerzo podamos estimar que es casi fija. Entonces el método europeo va a buscar una solución más larga, que nos va a dar una longitud de empotramiento más larga, pero que en contraposición nos va a dar unas leyes de esfuerzo mucho más reducidas que las del método americano. El método americano da la mínima longitud posible, pero con los máximos esfuerzos. En la pantalla tiene que aguantar un momento flector y un cortante muchísimo más grandes que las que tiene que aguantar en el método europeo. En conclusión, tenemos diferentes opciones. No hay un método que sea mejor que otro. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes y los podemos aplicar según la necesidad que tengamos en cada caso. De todas formas, estos métodos son métodos de equilibrio límite para cálculo más o menos manual. También se puede hacer con una hoja de cálculo, pero no deja de ser un cálculo relativamente limitado. Y en la actualidad, todos los cálculos de pantalla de un proyecto que necesitan muchos más datos y un ajuste mucho más delicado y mejor que lo que permiten estos métodos, pues se hacen al menos y preferentemente con el método de muelles, con el método de Winkler, y en algunos casos con el método de elementos finitos, pero normalmente el método de elementos finitos se usa cuando se quieren estudiar aspectos muy específicos, como los problemas asociados a la filtración de agua o como los problemas asociados a los asientos en el trasdoz de la pantalla. Vamos a tratar en este apartado algunos aspectos muy generales sobre la estabilidad global. La estabilidad global lo que trata de comprobar es que no se produce un círculo de deslizamiento que afecte a la globalidad o al total de la obra. Y la obra incluye aquí la pantalla con todo su empotramiento y los elementos de anclaje. Las formas de rotura, las formas de que se forme este círculo de deslizamiento global, pueden ser esta que tenemos aquí, que incluye, como hemos dicho, toda la obra, o al menos una de las partes de la pantalla, y los anclajes. Y esta superficie puede ser una que rodee al conjunto de la obra, que puede estar a veces determinada por algún estrato de menor espesor, con muy poca resistencia cortante, o con algún otro problema asociado al nivel freático, etcétera. Puede haber superficie de deslizamiento que afecten incluso a edificaciones vecinas. De hecho, una de las formas por las que se manifiesta que se está produciendo esta superficie de deslizamiento antes de que se produzca la rotura es que en las edificaciones vecinas aparece una grieta vertical, y esto es señal de que esa grieta es la continuación de este círculo de deslizamiento. A veces, en lugar de incluir toda la obra, incluyen parte, dejando fuera, a lo mejor en este caso, parte del anclaje o la zona en donde el anclaje tiene su agarre y lo corta por la mitad, o parte de la excavación
dejando también cortado, si continuáramos este círculo, el puntal. Para establecer en esos casos el equilibrio, lo que había que establecer es el equilibrio de todas las fuerzas que hay dentro con respecto al rozamiento que se produce en el círculo de deslizamiento y a la fuerza que he cortado aquí, en este caso a la fuerza del anclaje, o en este caso, como se supone cortado por aquí, a la fuerza que desarrolla el puntal. Y con eso se calcula el equilibrio, y los programas de cálculo lo que hacen es establecer diferentes círculos de deslizamiento y comprobar si las cargas actuantes son capaces de mover el conjunto de la obra, teniendo en cuenta la resistencia que ejerce el terreno y estas cargas que hemos considerado aquí en el caso de que se corte el elemento por el círculo de deslizamiento. Otro problema muy importante, pero que afecta solamente a terrenos arcillosos, es lo que se llama la estabilidad del fondo de la excavación. Una manera de visualizar cómo se origina este problema, pero no la única evidentemente, es pensar que, tal y como hemos ido comentando, yo puedo partir de una pantalla en voladizo que requiere una gran profundidad de empotramiento o longitud de empotramiento, y esa longitud de empotramiento yo la puedo ir reduciendo si coloco arriostramientos. Con un arriostramiento lo puedo reducir, con 2 arriostramientos tengo más estabilidad, por lo tanto no necesito tanto empotramiento, con 3 todavía más, y así puedo reducir cada vez más hasta casi anular esa longitud de empotramiento. Con eso tengo resuelta la estabilidad propiamente, es decir, el equilibrio de fuerza y de momentos lo tengo solucionado. No voy a tener problema de que la pantalla vaya a girar y a moverse o a volcar. Pero existe otro tipo de problema, y es para ciertos materiales blandos cohesivos, es decir, arcillosos, que tienen plasticidad. Aquí estoy estableciendo un desnivel muy alto y estoy dejando muy poca profundidad de empotramiento que ayude a estabilizar este desnivel. Por lo tanto, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Pues un modo de rotura que consiste en que ese material blando y plástico puede bajar, puede girar por debajo del pie de pantalla y puede salir por aquí. Por lo tanto, el fondo de excavación se va a levantar y va a perder su estabilidad debido, como hemos dicho, a que no hay suficiente empotramiento para impedir este, digamos, flujo que podríamos llamar de esta arcilla blanda por debajo del fondo de la pantalla. Por lo tanto, ¿es posible en la práctica? Pues no, por 2 motivos. Primero, por dificultad constructiva, si el hueco de la excavación lo lleno de apoyos. Lo puedo sustituir por anclajes, eso sí. Pero la segunda dificultad y la más importante es que si tengo un material arcilloso no voy a poder solucionar esta inestabilidad y este levantamiento del fondo de la excavación. La comprobación se realiza, como indica este dibujo, partiendo de la tensión vertical que se produce al mismo nivel de la excavación pero detrás de la pantalla, y suponiendo que esta es la tensión que produce el hundimiento y el círculo de deslizamiento de esta parte inferior del terreno de la pantalla. Para eso suponemos que aquí la pantalla no resiste nada, es decir, que se forma el círculo sin tener que romper la pantalla. Está del lado de la seguridad y es una simplificación. Entonces, igual que pasaba con las zapatas eran una carga uniforme que producían un círculo de deslizamiento en el terreno. Si os acordáis, la rotura a corto plazo por hundimiento de la zapata tenía una expresión parecida a esta. Era una carga de hundimiento, y esa carga de hundimiento tenía una expresión cuyo valor era 5,14 por C sub U, más un factor o multiplicado por un factor de forma, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos una expresión muy parecida. Esta tensión es la tensión de hundimiento, pero como aquí aparece un factor de seguridad, realmente es la tensión admisible. Entonces la tensión admisible aquí
Ahora el coeficiente de seguridad gamma m es igual a un factor por C sub u, muy parecido a como calculábamos la carga admisible en zapatas. Este factor n sub cb es un factor que depende de las dimensiones o de la geometría de la excavación. Aquí veis que la anchura b, la longitud L y la profundidad h de la excavación, que es una excavación que se ha supuesto rectangular, aparecen en este gráfico. Aquí aparece B y aquí aparece L. Y aquí aparece H. Entonces, entrando con la relación HB y yendo a la curva correspondiente de B partido por L, obtenemos el factor n sub cb. Y ese factor multiplicado por estos dos coeficientes nos da la tensión mínima admisible. Si lo que quiero calcular es el coeficiente de seguridad, simplemente puedo despejarlo de esta expresión conociendo cuánto es sigma, la sigma que tengo aplicada aquí. Hay otras expresiones también que nos dan directamente este factor de seguridad y como veis tiene una expresión también muy parecida. C sub u por un factor con un coeficiente de seguridad y aquí aparece la altura de la excavación y unos factores que de alguna manera tienen en cuenta pues el espesor de la capa de suelo volando bajo el fondo de la excavación, es decir aquí, la profundidad de empotramiento de la pantalla D, aquí sí que se tiene en cuenta, en la formulación anterior no, y la rigidez de la pantalla. Entonces esta es una fórmula un poco mejor, puesto que tiene en cuenta que existe realmente ese empotramiento y que esa pantalla tiene una rigidez. Para ilustrar estas ideas y estas formulaciones, en el apéndice tenéis este problema resuelto con los datos correspondientes. Como veis, tenemos una carga de rotura de compresión simple, por lo tanto, eso nos dice que este material es una arcilla. Y aquí tenéis los datos del ancho y la longitud de la excavación. Además, con respecto al fondo de la excavación, hay más comprobaciones que hay que hacer. No solo la estabilidad por este movimiento de rotura debido al desnivel. También hay que comprobar que al haber quitado este peso de encima, sin que se tenga que producir esta rotura, este levantamiento se va a producir, este hinchamiento del fondo, puesto que antes estaba comprimido y ahora se ha quitado ese peso. Tiende a esponjarse el material y a levantarse. Entonces esos levantamientos tienen que estar limitados. Y hay luego problemas asociados al nivel freático, que esto lo estudiaremos en un tema aparte más adelante, pero que también producen problemas de estabilidad en el fondo y que puede hacer que el fondo pierda su resistencia. Y eso es lo que se llama sifonamiento. Finalmente, hay un estado límite más que comentaremos aquí muy ligeramente, que es el de hundimiento de la pantalla. Y es hundimiento porque la pantalla funciona como si fuera un pilote de forma rectangular alargada que está sufriendo unas cargas verticales, que son las del edificio, y la componente vertical de los tirantes, en el caso de que tenga tirantes inclinados. Entonces esas cargas tienen que ser resistidas y equilibradas por la resistencia de fuste, tanto por delante como por detrás, y la resistencia por punta. Finalmente, en el apéndice tenéis disponibles algunos ejemplos resueltos de los casos que se han comentado. Muchísimas gracias. Un saludo.